Hola gente, ¿cómo están? He vuelto. Me había perdido un rato porque estaba ocupado con el trabajo y aparte el mundial. Viva México, gente. Ganamos. Aburrido el partido, la verdad, pero ganamos. Pero bueno, ya se verá cómo le va a México en los siguientes partidos. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Traigo a Teach, Marshall D. Teach, uno de los nuevos líderes de OP16, como ya habrán visto. Y, ¿qué les voy a decir? Este deck no es para noobs, ¿ok? Este deck no es para noobs como yo, pero es para gente más experimentada, pero es muy competitivo, ¿ok? Entonces les traigo esta decklist de lo que he estado jugando, de lo que he estado viendo en vídeos y nada, espero que les guste y denle like porque he visto que hay gente que está viendo, hay 40 personas y no veo 40 likes, ¿eh? No es cierto, si no quieren darle like está bien, pero si le dan un like se agradecería mucho. Bueno, vamos con el líder. Turno del oponente. Todos tus caracteres ganan +1 de coste y su habilidad en el turno del oponente, cuando ataca, puedes trashear una carta con trigger de tu mano y cambia el target, el objetivo del ataque a el líder o a uno de tus personajes Blackbeard Pirates. ¿Ok? Entonces, una vez, solo puedes hacer esta habilidad una vez, simplemente como el Doffy morado que está por ahí, que puede redirigir los ataques, pero una habilidad sencilla. Vamos a ver las cartas. Primero tenemos el primer buscador, que es este Lafit. Active main. Puedes resetear este carácter y uno de tus don. O sea, prácticamente 2 de coste si quieres usar la habilidad del Active main. Y mira las 5 cartas de tu deck. Revela una carta tipo de Blackbeard Pirates. Y ponla en tu mano y luego regresas las demás al fondo de tu deck en cualquier orden. Pero bueno, es un buscador muy bueno que te puede servir como de blocker, ya que al buscar obviamente te lo van a querer matar, entonces buscas y te sirve de blocker para un ataque, entonces nada mal. Luego tenemos Marshall D. Teach, este es el boss, este es lo que quieres bajar ya cuando llegues a alto, porque este deck es lo que busca es bajar Teach de 10 o Teach de 8 en los turnos altos. Es prácticamente este deck, tú necesitas sobrevivir, encontrar las piezas necesarias y ya llenar la mesa con tus Marshall Teach. Ya prácticamente con eso ya puedes estar muy seguro de que vas a ganar la partida. Pero bueno, ¿qué hace este Marshall Teach? Es un blocker de 10, de coste 10 y 12.000 de poder, ¿ok? Active main una vez por turno. Si tu líder tiene de tipo Blackbeard Pirates y este carácter fue jugado durante este turno, uno de tus oponentes líderes efectos es negado por el resto del turno. Entonces, uno de tus oponentes caracteres, efectos de personaje, es negado también hasta el final del siguiente turno, ¿ok? Y también no puede atacar ese personaje. Entonces, es una habilidad muy rota. Es un boss prácticamente, el boss de deck. Y bueno, vamos a continuar. Luego tenemos de aquí de OP16, tenemos a Vanagur. Es simplemente un personaje de 1 de coste, poder 2000, counter 1000, opponent's turn, on KO. Si tu líder tiene Blackbeard Pirates, tomas una carta y le das a uno de tus oponentes líderes o caracteres -3000 de poder durante este turno. Trigger, simplemente que se activa su on KO effect. Eh, Muy bueno para decks que te van a asediar. Como digo, con este deck tienes que sobrevivir lo más que puedas hasta llegar a late. Así es como lo veo desde mi punto de vista de noob, pero prácticamente es así. Es sobrevivir, encontrar tus piezas y bajar los teaches de 10. Y ya está. Pero bueno, vamos con el siguiente. Es el primer counter 2000. 1 de coste, 0 de poder, on KO. Si tu líder tiene Blackbeard Pirates, toma una carta y le haces KO a 2 de tus oponentes caracteres con el costo de 1 o menos. Muy bueno en el matches de Enel. Prácticamente no lo vas a bajar, pero funciona. Trigger que activa su on KO effect. Bueno, vamos con el siguiente, Vasco Shot. 1 de coste, 2000 de poder, counter 1000, on KO. Tomas una carta y reseteas uno de tus oponentes caracteres con el costo de 6 o menos. También una carta muy útil para denegar ataques del enemigo. Perdón. Trigger activa su KO effect también. Luego tenemos esta otra Babyfy contra 2000 y simplemente tiene un trigger que si tu líder es multicolor,
toma 2 cartas. Prácticamente es eso. Te gustaría verla como trigger. O si no, también como counter, porque es un counter 2000. Prácticamente no la vas a bajar al campo. Luego tenemos Katarina Deon. Igual, counter 2000, 4 de coste, 3000 de poder. Cuando ataca, selecciona uno de tus oponentes caracteres o personajes. Siempre me confundo en eso. Y este personaje gana el mismo poder del personaje seleccionado del oponente. Es prácticamente un Bon Clay. Y alguna vez la vas a querer jugar, pero no mucho. Prácticamente la vas a querer jugar como Counter 2000. También quieres ver su trigger en caso de que necesites bajar uno de estos costes 1 que tengas en el trash, en el basurero. Puedes utilizar este trigger que es toma una carta y juega un Blackbeard Pirates personaje de coste 1 desde tu basurero. Prácticamente para eso la quieres ocupar. Es útil. Ahora, San Juan Wolf, ¿ok? ¿Por qué San Juan Wolf? Este personaje tiene 4 de coste, 5000 de vida y counter 1000. Pero ojo, no caigas en el baiteo. No es muy recomendable. A ver, si no tienes otra opción, juégalo. Ponlo en el campo. Pero prácticamente lo que quieres es más utilidad de su habilidad. Porque Onkao, si tu líder tiene Blackbeard Pirates, toma una carta. Luego, uno de tus líderes o personajes se vuelve 7000 de poder base durante este turno. Entonces, muy importante puedes proteger piezas, algún personaje que quieras proteger, o simplemente darle 7000 de poder al Teach. Y eso ya es, le estás molestando al rival mucho. Trigger activa su Onkao Effect. Ok, luego tenemos primera carta Tech. Bueno, no, segunda carta Tech, se me olvidó la Baby Five. Pero simplemente en caso, puedes jugar también Borsalinos, pero esta carta es en caso de que juegues contra Enel. Prácticamente por lo que hace, es de 5000 de coste, 6000, el Wiper, counter 1000, on play. Puedes poner una carta del top de tus vidas boca arriba y le das a todos los personajes de tu oponente menos 2000 de poder durante este turno. Luego le haces KO a todos los oponentes, personajes del oponente con 0 de poder o menos. Prácticamente es para el matchup de Nel. Incluso sirve para algunos matchups contra Luffy verde azul y contra Boggy. Puede ser bueno. Pero también puedes ocupar el Dock Q. Entonces en ese aspecto lo tenemos. Y luego tiene Active Main. Once per turn. Le das un don reseteado a uno de tus Sky Islands o líder, caracteres o personajes, cartas, ¿ok? Entonces prácticamente se va a dar a sí mismo un don reseteado, lo cual no está mal y puede pegar. Nada mal. Ahora, Shiryu. Este es muy importante, lo queremos ver siempre en el turno de 6 dones, porque on play puedes traer una carta de tu mano, agregas una de tipo de Blackbeard con el costo de 6 o menos y la pones desde tu basurero al top de tus vidas boca arriba. Entonces prácticamente con esto te curas una vida y te pones alguna carta que necesites de alguna habilidad para molestar al rival. Y su trigger también está muy bueno. ¿Qué tal que tengas otro Shiryu en el trash? Puedes ponerte otro Shiryu y con el trigger agarras 2 cartas. ¿Por qué es muy bueno el trigger de agarrar 2 cartas? Porque como están viendo, y con la habilidad del líder, vamos a estar dando cartas y cartas y vamos a tener poquita mano. Así es como se juega este deck. El chiste está, lo complejo, lo para pros, está en saber qué carta descartarte o qué necesitas descartar. Y ya van a ir viendo en los gameplays. Bueno, luego vamos con esta carta, que esta carta va a estar carísima porque no está cerrada al líder y es una secreta. Entonces, si quieres jugar este líder, ve ahorrando. Ve ahorrando porque va a estar carilla. Es un coste 8, 10,000. Marshall de Teach. On play, mira las 3 cartas del top de tu deck. Agrega una carta al top de tus vidas. Y regresa el resto al fondo de tu deck en cualquier orden. Prácticamente es un buscador que te pones una carta de trigger en las vidas. Por eso cualquiera que necesites usar. Cosa que está muy bien. Y chequen su trigger. Niega el efecto de uno de tus oponentes caracteres. Perdón, durante este turno. Y luego le haces KO a uno de tus oponentes caracteres con el costo de 5 o menos. Entonces,
una carta, es un cartonazo, es un cartonazo. Y pues por eso, va a estar cara porque es un cartonazo y no está cerrada su líder. O sea, se lo vas a ver en otros líderes como Nami y como Boa. O sea, prácticamente ahí la vas a ver. O cualquier cosa que sea amarilla. Y bueno, tenemos este evento, This is my age, main, mira las tres, uno de coste, main, mira las tres, el top 3 cartas de tu deck, bla, 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 revela una carta que sea Blackbeard Pirates y agarra una que no sea obviamente este evento y ponla en tu mano y luego pones el resto en el trash, ¿ok? Trigger activa su main effect, ¿ok? Si no lo ocupas, sirve para la habilidad del líder, entonces no está mal. Luego, esta carta que voy a apenas ver, porque la vi a ver qué tal va. Pero es Black Vortex, es un event. Main, si tu líder tiene Blackbeard Pirates, agrega una carta con trigger desde tu trash a tu mano. La he visto así, he visto que hay quienes ponen de dos o hay quienes no la juegan, pero creo que es muy importante porque, como dije, tienes que encontrar tus piezas en turnos bajos, tienes que bajar algunos de estos bichos en los primeros turnos, tienes que buscar tus buscadores, tienes que bajar tus buscadores, perdón, em, y luego en turno 4 también puedes bajar alguno de estos bichos. Y ya en turno 6 tú quieres ver a Fuerza Shiryu, en turno 8 tú quieres ver a Teach, y en turno 10 quieres ver a Marcha de Teach, o quieres ver el siguiente evento que ya se los digo. Eh, mira, bueno, antes de eso, se me olvidó el trigger. El trigger niega el efecto de uno de tus oponentes líderes o personajes durante este turno, lo cual no está mal. Ahora, sí, jajaja. Esta carta la he visto que juegan a dos, pero me vi un video que es muy importante y yo creo lo mismo de lo que he estado jugando, creo que lo mismo, porque bajar un Teach de coste 10 por 2 y que te queden dos dones, está bien, ¿ok? Está muy bien, es algo que te conviene, ¿no? A tu favor. Y luego, si tienes 10 dones, juegas un Marshall de Teach de tu mano, luego se agregas una carta del top de tu oponente vida a su mano, ¿ok? Entonces estás bajando un personaje más barato y le estás quitando una vida al rival, lo cual está muy bueno. Luego, Trigger. Toma dos cartas, trae una carta de tu mano. Igual, en caso de que necesitamos un trigger y necesitamos tener mano, lo podemos ocupar. Ahora, em, la última carta es este Stage, que es un buscador. Simplemente, como ya dije, necesitamos encontrar las piezas del deck. Lo más importante de este deck es encontrar sus piezas. Y Active Main, puedes trashear una carta de tu mano. Perdón, es que vean, es que tengo moco, creo que me enfermé. O sea, no puedo ni respirar de tanto moco que tengo, perdón. Ok, bueno, Active Main, puedes trashear una carta de tu mano y resetea este stage. Cuando lo reseteas, mira las tres cartas del top de tu deck y revelas una carta que sea Blackbeard Pirates y agrégala a tu mano. Luego regresa el resto al fondo de tu deck en cualquier orden. Y Practic nada, es un buscador. Y bueno, esta es la lista que vamos a estar jugando de este Teach. Espero que me vayan bien las partidas porque, bueno, no es tan complicado como Sengoku. Hay algunas partidas que sí gano, pero hay otras partidas que de plano no. O sea, este deck es muy complicado de jugar, ya lo verán. Y nada, vamos con las partidas y denle like. Ah, este matchup contra Bonnie María. Este matchup es canon. Este matchup es canon en el anime. Y debería ser favorable. Ok, lo que tenemos en mano, tenemos play para turnos bajos, tenemos... La podríamos kipear. Es una mano que podemos kipear. La kipeamos. Pero ella va segundo. Ok, lo kipeamos. ¿Qué hace ella? En tu turno, una vez por turno, este efecto puede ser activado cuando juegas un carácter con trigger. Le das dos dones a uno de tus líderes o uno de tus personajes. Me dice good luck, have fun. Ok. Aquí bajamos YouTube. Ok. Aquí reseteamos y nos vamos quedando sin mano. O aguantamos. Vamos a trashear un... Vamos a trashear Doc Q.
Let's play fast. Batería del teléfono. Juguemos rápido. Batería del teléfono low. You play on phone. Ok, nos sale la feed. Perfecto. Reseteamos en la feed. Probablemente agarremos un Shiryu y le pegamos. Ok. Stack a Lily. Va a buscar por el trigger. Vale. Pasamos turno. Estamos jugando rápido, porque él dijo, jugamos rápido, pero yo no juego rápido con este deck. O sea, no me da el cerebro. No me da el cerebro. Aquí debería parar el ataque de esta bicha. Es que va a robar una carta, ¿no? Bueno, que pegue. Le podemos matar a Bonnie. No triggereamos. No triggereamos. Pero me dejó la fit vivo. Y bueno, yo no voy a negar. Aquí la play que deberíamos hacer simplemente es, obviamente, usar la feed. Aquí agarramos este teach. Regresamos las cartas al deck. Reseteamos, descartamos al Shiryu. Tomamos un Dog Q. Regresamos. ¿Será que jugamos Devon aquí? Vamos a pegar primero. A ver si me da una carta. Me dio una carta. Ok. Entonces bajamos... Bajamos Devon. Creo que no está mal. Ok. Se nos va la fit. Juega 2 bonis. La única play que vamos a tener aquí. Bueno, esto lo tomamos. No triggeríamos. Tiene que descartar cartas. Uy. Ok, 7 de vida. No, porque tiene que ser de vida 0. Entonces no me sirve Wiper aquí. Bueno. Muy sencillo. Trasheamos un Wiper. Nos ponemos Shiryu. Me pregunta que si soy de... Y le pegamos a Bonnie. Que si soy de Estados Unidos. No, I'm from Mexico. Vía México. Vía México. Ok, nos da cartas. Perfecto. Pasamos turno. Sí, pasamos turno. Siguiente play que vamos a hacer va a ser bajar el Teach.
I'm from México. Ok, Nico Robin. Se me olvidó la Nico Robin, por cierto. Aquí simplemente le vamos a dar un Vasco Shot. Que pega aquí. Ok. Vale. Vale. Aquí simplemente pegamos. Me tiene que dar una carta. Me da un conte 2000. Pegamos. Ok. Le da más 2000. Cosa que no lo va a ocupar. Cosa que no lo va a ocupar porque ya no le voy a pegar. Y este nos vamos a poner este Teach. Y vamos a bajar un Vasco Shot. Me confundo los nombres. Va a pegar. ¿Con qué va a pegar? Esto me lo trashea. Increíble. No pensé en la ni con Robin. Pero no tiene tanto poder como para matarme a Shiryu, ¿no? Porque el siguiente turno vamos a ocupar jaja. Ok. Aquí simplemente vamos a trashar. Trashamos este que le pega al Teach. No, soy tonto. ¡Soy tontísimo! Soy tontísimo. Era el Vasco Shot. Vamos a tener que asumir. Porque ya la cagamos. Y el Vortex este no me sirve. Ok, tenemos dos jaja. Aquí simplemente vamos a tener que ir por mesa, ¿no? Vamos por Robin. A ver si la quiere defender. Me dijo, juega rápido, juega rápido. La protege. Ok. Descartamos este. Agarramos Stitch, lo regresamos. Nos regresamos. El sí, jajaja. Le ponemos un don a Devon. Le pegamos de 7. Nosotros con 3000. Le pegamos de 8. Nos da cartas, perfecto. Le pegamos a cara.
Ok. Es una búsqueda. ¿Me convendría curarnos? Sí. Oh no, espera, bajo el Teach grande. Le nonificamos al líder. Y a una de estas. Aunque bueno. Simplemente es para el efecto. Y pasamos turno. Yo creo que estoy muerto este turno, ¿no? Porque se me olvida que tiene Bonnie. Trashamos. Trashamos al Teach. Que pega acá. Le bajamos a esta. Ok, no está mal. No está mal. Exacto, se veía venir. Se veía venir la play de Bonnie. Se veía venir. Tiene 3 ataques. Pero lo sobrevivimos, ¿no? Si pega de 5. ¡Ey! ¿Por qué? ¿No estaba unificada? Vale. Le damos un Sunwolf. Le damos un Lafitte. Que voy a ganar, creo que gano, creo que gano. Ya se dio cuenta, dijo, fuck. Está pensado. Fuck. No pensé bien. Ok. ok. Vamos a recuperarnos. Ok. No tiene blockers. No tiene nada. Vamos a empezar con un 10. Con un 10 de chill. Toma carta. Ok. ¿Qué le salió de trigger? ¿Qué le salió de trigger? Ok. Atacamos. Tomamos el 10 de Bonnie. Ok. Le damos otro 10 acá. ¡Let's go! ¡Oh, tenía un Teach! Ahora, es que les digo, ahora los amarillos tienen Teach, pero creo que jugué mal. O sea, hubo momentos en las partidas en las que dije, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, una win es una win. Es como México. México versus Sudáfrica. Bueno, no. Esta Bonnie dio más pelea. Pero bueno, le iba a poner GG, pero ya se fue. Pero bueno, vamos a ver si encontramos otra partida. Ok, contra un Boggies. Vamos a ir segundos. Y, oh, prácticamente vimos. Prácticamente está la mano de Dios. Esta es la mano de Dios. Messi. Messi. Eh, no, Messi, tenemos todo ya. Pero ¿cómo hacemos esto? Es como cuando tienes todo, pero no sabes qué hacer con él. Eh, bueno, bajamos esto. Nos tenemos que trashear esto. Un Lucky. Eh, y bajamos esto. Y pasamos turno. Bueno. Con Boggy. Esta carta no me sirve. Me serviría el Wiper. ¿Me serviría encontrar un Wiper? Vamos a usar el trigger aquí. Usamos trigger. Pero que pongo música, que se me olvida.
Eh, Muy sencillo esto. Primero hacemos una búsqueda. Tomamos un Vanogur. Regresamos. Simplemente bajamos Vanogur. ¿Podríamos bajar otra cosa? Tenemos una carta con trigger. No, el Vortex no me lo voy a quedar, ya que solo tenemos uno en el deck. Bajo este Dock-Q, pero es que no me sirve para nada el Dock-Q. A lo mejor para presionar o algo. Y pegamos de 7. No sé si esta es la play correcta, gente. No sé, el Dock-Q. Simplemente es para tener cosas que redireccionar y así. Pasamos turno. Porque Boggy, que es uno de los líderes que se vienen también, que voy a hacer, pero este... Yo creo que Boggy lo voy a dejar para el final, ¿saben? Y el siguiente va a ser Luffy. Porque Boggy es... A ver, Luffy es mi personaje favorito, obviamente todo One Piece. Pero Boggy también tiene... Boggy se coló, ¿saben? Boggy se coló. Para mí, en One Piece, Boggy va a ser el rey de los piratas antes que Luffy. Tengo esa teoría. Aquí nos vamos a trashear el Shiryu. Que pega aquí. Resolvemos y le damos menos 3000 al Boggy. Por si me quiere pegar, tiene que gastar dones. Vale. No está mal. No está mal. Ok. Nos sale otro... Aquí simplemente la play es muy sencilla. Pegamos de 5 y vamos a bajar Shiryu. No hay otra play. No hay otra play. Bueno, tiene como 20. O sea, tiene como 20 de estos. Pero bueno. Contra 2000. Nada mal. Bajamos Shiryu. Nos trasheamos. Yo creo que... ¿Será que nos trasheamos un Teach? Porque lo podemos recuperar con... Con Vortex. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Ok. Y nos vamos a poner... Yo creo que nos vamos a poner a Shiryu. Y pasamos turno. Y Vortex que es muy bueno, ¿eh? O sea, lo puedes tener, o sea, puedes recuperar un Sijaja, puedes recuperar lo que quieras. Yo creo que lo subiría a 2. No está mal, esta carta. Aquí no vamos a trashar. Que pegue. Usamos trigger. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué fue esto, gente? Es que nuestra siguiente play es un... Ya no tiene dones, entonces... Todavía me puede pegar. Vamos a trashar y que pega acá. A ver si quiere gastar el Crocodile. Aquí muy sencillo. Le matamos a su Bon Clay, que va a bajar un Impel Down. Es lo que quiere Boggy. Le va a dar blocker. Pero puede usar habilidad, ¿no? El Shiri yo creo que me lo quedo. Para usar habilidad el siguiente turno. Ok. Yo creo que sí tengo que ir por... Sí tengo que ir por el Bon Clay. Que me dé un blocker. Ok.
Eh, pues nada, bajamos al Teach. Y ponemos al San Juan Wolf, que nos va a volver un personaje de 7000. Y yo creo que un Teach no lo vamos a ocupar, en este encuentro. Entonces vamos a agarrar a Vasco Shot. Yo creo que el Vasco Shot va a ser bueno. Y pasamos turno. Sí, este Docu no me sirve de nada. Creo que fue pésima opción en este matchup bajarlo. Pero bueno, pase lo que pase, si perdemos, yo voy a subir este juego porque creo que lo estoy jugando bien. Creo que estoy jugando decente. Y el rival también está jugando decente, entonces... Ganamos o perdamos, creo que va a ser un buen matchup. En teoría deberíamos de perder, ¿no? Porque este es un deck agro. Ahorita me va a bajar me va a pegar pa. Nos trashamos. Que le pegue a ese Teach. Y a lo que quiera hacer aquí. No me pega. No me pega. No me pega. Le vamos a pegar de 10. A ver qué hace. Mata un prisionero. Aquí sí, jaja, 100%. Aquí sí, jajaja. Y, bueno, tenemos dos sí, jajaja. Entonces no usamos el Vortex y bajamos el Vasco Shot. Sí, es bajar el Vasco Shot. Es pegar de 6. Que nos dé un blocker y algún counter. Lo está pensando. Voy a dejar al Chiri vivo. Ok, toma. No tiene triggers, ¿no? Este deck no tiene tantos triggers. Y ahorita me meto un trigger. No, me acuerdo que tiene una carta muy cheta que me devuelve personajes al deck o a la mano. No me acuerdo. Es este. Era ese. Es que soy tonto. Oh, apenas me acordé. Regresa uno de 3. Oh my god. 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 Bueno, tomamos una vida y le unificamos este y le unificamos este. Y bueno, pasamos turno. Es que soy tonto, soy tontísimo. Soy tontísimo. Pero ahorita quiero que me pegue a vidas, ¿no? O sea, bueno, es lo que tiene que hacer. Tiene que pegarme a vidas. Este evento está muy roto. Si tienes 10 dones en tu campo, les das más... No, todos los Simple Down se vuelven, les das más 1000 prácticamente. O counter, le das más 4000 de poder a tu bogey. Increíble. 8, me va a pegar. 8. ¿Qué va a hacer? Se puso 3, serían 10. Obviamente no voy a... No sé si sería buena opción porque creo que... Se lo está pensando, pero es que no tengo nada. O sea, le estoy dando más 2000, pero con el evento no...
Ok, sí, ya. Tú estás bobo. Tú estás bobo, hijo. Si crees que te voy a dar... Si crees que te lo voy a dar por free, tú estás loco. Tú estás loco. Tú estás loco. Estamos loquísimos. ¿Tú crees que te iba a dar ese techo? Ok, pega 6 o 7, let's go. Mistake, mistake. Error, error. Que no puedo decir. ¿Qué dije? Error. ¿De door? Va a pegar de 8. Pero esto bloqueamos. De chill. El siguiente turno, otro sí, jajaja. Y agarramos un Teach con el Vortex. Aquí. Pues no queda otra. Nada. Nos salió otro sí, jajaja. Nada, increíble. Esta partida está ganada también, yo creo. Ok, primero lo primero. ¿Puedes sobrevivir este turno el bicho? Deberíamos ir a por vidas, ¿no? Deberíamos ir a por él. No tiene nada más que blocker. Sí, vamos a hacer sí, jajaja. O lo estarbeamos. Lo estarbeamos, ¿no? Le destruimos sus cestos porque no tiene habilidad. Y todavía podemos sobrevivir un turno, ¿no? Bueno, este vortex lo vamos a usar sí o sí. Y vamos a agarrar el Teach. Es que tenemos dos blockers. Estoy troleando, ¿no? ¡Oh, ¡se rindió! ¡Se rindió! Es que creo que se rindió porque soy bobo. Ok, pero ¿qué hubiera pasado ahí, sin más? Ok, vamos a analizar. Porque ya esta es la última partida. Vamos a analizar. Mira, teníamos un Sandwolf y un Wiper. Lo que yo debería haber hecho aquí es atacar a cara. ¿Ustedes qué creen? Es más, yo no sé qué hubiera hecho. La verdad estoy muy confundido en este momento. O sea, yo en mi mente estoy pensando, le destruyo al menos 2 o 3 de sus prisioneros de Impel Down. Creo que esa era la play, ¿no? La play correcta. Es que mira, pegar a cara tiene counters, tiene... Bueno, no tenía dando counter. O sea, creo que la partida estaba ganada a mi favor. Creo que la jugué muy bien. Y el mistake que hizo ahí cuando me sacó el Sandwolf de que me pegó de 6 y no se puso Don en el bogey fue fatal. Porque no tenía cartas. Pero bueno, yo creo que simplemente o iba por mesa y creo que sobrevivía otro turno y lo podía destruir. No, creo que tenía que ir full cara, ¿no? Bueno, estoy confundido, gente. Si les gustó el video, denle like, lo veo a repetir. Yo me estoy matando el cerebro. No soy muy bueno en este juego, pero me mato el cerebro para que más o menos se entienda cómo se juega el deck. Vean que este deck sí es muy difícil, ¿ok? Siempre tienes que buscar las piezas necesarias, tienes que meter los personajes chiquitos en los turnos primero, saber qué personaje, buscar, meter tus buscadores al principio, conseguir tus piezas que son este Shiryu, este Teach y este Teach, y ya de ahí decidir cómo va la partida, si vas a ir por mesa o estar bien al rival, y al final ya lo destruyes con todo el poder de todos los Teach. Prácticamente así se juega, pero sí está complicado, ¿ok? Estoy complacido de que haya ganado 2 juegos. Que me hayan salido para el video, pero bueno. Nada.
Aprécienlo, aprécienlo porque mi cerebro no está muy bien. Y bueno, denle like y lo voy a repetir y coméntenme qué hubieran hecho ustedes aquí. O sea, ¿ustedes hubieran ido por mesa o ustedes hubieran ido a matar? Creo que hubiera ido a matar. O sea, lo que me dice mi cerebro es ido a matar, pero mi cerebro también me dice, destruye la mesa y ya el siguiente turno lo matas. Pero bueno, que tengan un buen día. Chao, chao. ¿Qué? Cuando tu oponente activa blocker. Ah, porque no tenía counter. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¿Qué, güey? ¿Qué pasó ahí? ¿Voy a ver la repetición? No, no debía haber perdido, ¿no? Tenía una vida. ¿Qué pasó ahí?